Hemos estado comentando los retos de la gestión de los residuos. Yo quería introducir, de lo no dicho hasta ahora, que de media viene a costar el tratamiento de una tonelada de residuos, biorresiduos, por entrar un poco más al detalle, entre 250 a 300 euros tonelada. En Cataluña, en Euskadi, donde tenemos ya avanzado el camino del tratamiento de la materia orgánica, y el objetivo que tenemos con el agrocompostaje en Madrid, en la zona centro y en todo el Estado en general, es intentar llegar a unos costes totales que rondarían los 100 euros tonelada, menos de la mitad. Esto es una inmensa oportunidad para los municipios de reducir tasas y para el sector agrario de entrar a fondo y de empoderarse de una materia orgánica que nadie va a gestionar mejor que ellos mismos, con dificultades técnicas muchas, como iremos viendo, tanto desde el punto de vista de la recogida que le compete a los municipios, desde el punto de vista del tratamiento que le compete en nuestro modelo a los agricultores, y luego en la mesa de trabajo podremos escuchar las dificultades con las que se están encontrando a tumba abierta, es decir, con toda la franqueza de las dificultades, que no son pocas, que se encuentra ahora mismo el modelo de todo tipo, tanto técnicas, de las inversiones necesarias. Y luego tenemos otra dificultad muy seria, que es la tercera de las mesas, que tiene que ver con el marco normativo. El marco normativo está suponiendo un freno, un auténtico freno de mano al desarrollo del agrocompostaje. Nos lo ha comentado al principio Alejandro Benito, y está suponiendo un freno no solamente en Madrid, sino en otras comunidades en las que desde la Asociación de Economías Biorregionales, en colaboración en algunos casos con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, o con algunas mancomunidades de residuos, estamos desarrollando en otros lugares. Mónica ha hablado de la economía circular. Yo creo que nuestro modelo va más allá de la economía circular. Va en realidad a lo que ha planteado Javier como ciclos virtuosos, pero antes yo quería daros una buena noticia, que hay un Real Decreto que está pendiente. Como veis, no sale el número porque todavía no se ha publicado, pero el Ministerio ya mandó a las organizaciones a consulta a finales del mes de septiembre un Real Decreto que hablará sobre la nutrición sostenible de los suelos agrarios. Esto va a ser un respaldo extraordinario en el momento que esté aprobado, pero vamos a seguir teniendo una dificultad. Y es que no se hace ni una sola mención en el Real Decreto a la fracción orgánica de los residuos municipales, sí a los residuos de todo tipo. Es verdad que en términos totales de lo que sería el metabolismo estatal, de los flujos de los residuos, los urbanos son pequeños si comparamos con los industriales, con los agrícolas ganaderos o con los forestales y sus subproductos, pero en cualquier caso creo que es una muy buena noticia. Yo, de la lectura del documento, os trasladaría así como un titular rápido, que el agrocompostaje entra dentro de lleno también de la estrategia de la granja a la mesa, solamente que le da la vuelta, la hace especular y dice, y también de la mesa a la granja. Porque de hecho esta estrategia, que ahora mismo es el marco que va a regir la mayor parte de las actuaciones en torno al sistema alimentario europeo, habla de la fertilización y el buen estado agronómico de los suelos, establece como meta reducir a la mitad la pérdida de nutrientes sin deteriorar la fertilidad del suelo. Así que, desde el punto de vista del agrocompostaje, lo que estamos construyendo es el enantiómero, el simétrico, el complementario. Cómo podemos llevar desde las mesas de nuestras colectividades, casas, hasta las granjas, que después nos suministren, haciendo lo más cerrado y virtuoso posible el ciclo de la materia orgánica. Una aclaración, porque hemos estado utilizando como un sinónimo el agrocompostaje de lo que hacemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, de lo que hemos hecho con el Ayuntamiento de Madrid o a través del CAM Agrocomposta. El agrocompostaje no es la gestión necesariamente de los residuos de los pueblos y ciudades, es sobre todo el aprovechamiento, el cocinado de los residuos que tienen las fincas, las explotaciones agrícolas y ganaderas, a ser posible las agroganaderas y las que integran después las actividades forestales, juntando diferentes subproductos y residuos, llevar a cabo un material que tenga capacidad de enmienda y también capacidad de fertilización y de abonado. Y sobre todo, el paradigma de una nutrición sostenible no está en los estiércoles o en los sistemas que va a desarrollar sobre todo el Real Decreto, que son aquellos en los que hay una componente tecnológica que nos va a permitir aportar huminas o otros nutrientes más o menos orgánicos al suelo, sino la base es la cocción, el cocinado que se realiza con diferentes fracciones. Y aquí es donde, desde el grupo operativo, nos planteamos
comenzando con el Ayuntamiento de Madrid el año 2017, trabajar la fracción orgánica de los residuos municipales como parte de esos residuos que ahora van al sector de residuos, y lo que pretendemos es, en la medida de lo posible, que se incorporen como un elemento más de la cocción que lleven a cabo agricultores y ganaderos. La fracción orgánica de los residuos municipales es la modalidad en concreto que perseguimos desde este grupo operativo, y por lo tanto por ello los socios fundamentales del grupo operativo son municipios que tengan la voluntad política y la capacidad técnica, sobre eso también hablaremos, de derivar residuos del sector residuos de los vertederos o de las plantas de compostaje que supuestamente deberían estar funcionando ya. Nosotros, como agrocompostadores, no estamos teniendo capacidad de crecimiento, pero hemos crecido más de lo que lo ha hecho la capacidad de compostar de la mayor parte de las mancomunidades en la Comunidad de Madrid. O sea, dentro de lo que cabe, en esa concurrencia entre quién se queda la materia orgánica, llevamos una ligera ventaja. Y esto es entonces el concepto que fundamentalmente trabajamos, porque agrocompostar es algo más. Normalmente el agrocompostaje plantearía el cierre de los ciclos de modo virtuoso dentro de la propia finca, y lo que nosotros estamos planteando es que esa circularidad, esa virtuosidad, no solamente sea dentro de la propia unidad de gestión agrícola o ganadera, sino en el término municipal o en el ámbito donde las administraciones locales tienen competencias, las mancomunidades de residuos. Es decir, la finca seguirá teniendo sus propios ciclos, su inteligencia, virtuosa inteligencia circular, y lo que planteamos es que los residuos derivados de los pueblos y ciudades, la fracción orgánica de los residuos municipales, se incorpore y que hagamos la circularidad, porque precisamente esas fincas sean capaces de suministrar, comercializar, venta directa, circuito corto a los hogares del entorno, que a la vez le aporte la materia orgánica. Esto sería, digamos, un segundo ámbito territorial, en lo que ahora se llaman los sistemas alimentarios territorializados, a los que le falta todavía en gran medida en la agenda este flujo de incorporación de los residuos de los pueblos y ciudades al proceso agronómico. Aquí está formulado en los términos de los metabolismos urbanos. Aquí tenéis dos ciclos. Lo fundamental es que incluso desde el planteamiento de lo agroecológico, este cierre de ciclos convencional y muchísima intensidad energética metida en la tierra y muchísima cantidad de alimentos que entra en la sociedad, una parte importante de los cuales, entre un 30 y un 50%, se convierte en un residuo. Hay que reducir la generación de residuos, pero sobre todo, para esos 140 kilos por habitante de año, lo que tenemos que hacer como parte del rediseño de ese metabolismo es incorporarlo después, no solo como materia, sino también como renta de traída del sector residuos al sector agrario. Hay dos agendas ahora mismo que creo que antes Mónica hablaba de los satisfactores sinérgicos. Cuando uno hace una actividad que le permite resolver diferentes retos en diferentes campos. Aquí he querido representar de un modo muy rápido el diagnóstico planetario que hace el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, donde dice que entre los grandes problemas del planeta, incluso por encima del cambio climático, que en su semáforo lo sitúa en amarillo, está la pérdida de biodiversidad, que sería ahora mismo el principal de los problemas planetarios, junto con los flujos bioquímicos, sobre todo los aportes de fertilizantes de síntesis, nitratos y fosfatos, que como veis también se encuentran en una situación en rojo. Por otro lado, otro de los retos, que aunque no lo reconozca el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, es lo que se planteó en la cumbre de París, en la COP25, el 4 por 1000, la agenda en la que se reconoce que el principal de los sumideros de carbono del planeta, en los que puede intervenir de un modo relativamente sencillo el propio ser humano, no está en los océanos, no son necesariamente los bosques, sino sobre todo el suelo. Si aumentáramos un 0,4% la materia orgánica en los suelos y por lo tanto la fertilidad, la capacidad de resiliencia también, aumentáramos un 0,4% la materia orgánica en los suelos, se estaría capturando todas las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos anualmente en el planeta. Aquí introdujeron algo que el panel intergubernamental lleva con retraso, que es cómo vamos a gestionar los suelos. España compra a Polonia cada década aproximadamente 100 millones de euros en derechos de emisión, pero los suelos pueden acabar siendo sumideros, y creemos, y es parte de lo que tenemos que trabajar en el grupo operativo el próximo año, al menos es lo que yo voy a proponer en la próxima reunión de socios,
es entrar ya a la agenda de cambio climático, porque en las primeras estimaciones, cuando suban los derechos de emisión, tanto los voluntarios como los obligatorios, que está previsto que se sitúen cerca de los 30 euros por tonelada, los obligatorios antes de acabar la década, significa que con los modelos de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero podríamos conseguir que los agricultores recibieran no solo el servicio de gestión de los residuos de su entorno municipal, sino el servicio de la gestión de ecosistemas, en concreto de la gestión del suelo con la captura de carbono. Es el segundo papel. Si el primero nos está costando, el segundo va a costar todavía más, sin lugar a dudas, pero ahora que acabamos en este año 21 el grupo operativo, tenemos que empezar a introducir estos aspectos. En los cálculos que venimos haciendo, la principal de las virtualidades del agrocompostaje es la sustitución de fertilizantes de síntesis, es la más evidente. En lugar de ese fósforo y esos fosfatos y nitratos que actúan como contaminantes importantísimos a los acuíferos y también a través del nitroso a la atmósfera, sustituirlos por los orgánicos que estamos cocinando en nuestras propias fincas. Aquí llevaríamos a cabo, cuando conseguimos que ese compost se vincule con el arcillo, dando lugar al arcillo húmico, a esta complejidad de grandísima capacidad de fertilización, estaríamos teniendo una captura que estamos calculando en el entorno de los 40 kilos por tonelada de residuos. Y el segundo paso, que es parte de la agenda agronómica que también tenemos que trabajar este año en la comunicación con los agricultores, son los secuestros derivados de las buenas prácticas agroecológicas, de cobertura, de laboreos reducidos, de una buena gestión del regadío o de rotaciones adecuadas. Esto significa que, daros cuenta, en las plantas de compostaje, donde pueda haberlas ya implementadas en Euskadi o en Cataluña, de medianas dimensiones o grandes dimensiones, 10.000 toneladas o más, se calcula que las emisiones de gases de efecto invernadero pueden estar en el entorno de los 500 kilos por tonelada de biorresiduo que reciben. Porque no solamente es cuestión de CO2, sobre todo los gases de efecto invernadero, el que computa es el metano y el óxido nitroso. En los modelos estos convencionales centralizados de tratamiento estaríamos hablando de media tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero, un poco menos. Cuando lo vinculamos al ciclo virtuoso de la proximidad, reduciendo distancias lo más eficientes posibles, y la aplicación en suelo con manejo agroecológico, podríamos estar capturando 200 kilos de carbono por cada tonelada de biorresiduos que hayamos tratado. La agenda que ha planteado también Alejandro es que yo creo que tenemos que entender que el compostaje requiere un abecedario completo. Hasta ahora tenemos muy claro lo que significa el compostaje en A, el doméstico, el domiciliario, pequeñita escala, el compostaje de tipo B, comunitario, o las grandes plantas tipo Valdemín Gómez, o las que nos podamos encontrar que están ya prediseñando las mancomunidades de la Comunidad de Madrid, por la obligación de la ley de que haya una línea de tratamiento separado de los residuos orgánicos, como pueda ser Colmenar Viejo, en Pinto, o en el caso de Loeches. Nosotros lo que estamos planteando desde el grupo operativo es que nos dejen espacio y nos dejen materia orgánica para explorar escalas intermedias, que no son ni las micro, que tienen una capacidad muy limitada de acogida, un grandísimo efecto educativo, pero una relativamente baja capacidad de suponer una respuesta. No creemos que pueda ser más del 2 o el 3% en toda la Comunidad de Madrid. El agrocompostaje, de un modo razonable, podría ser el 20, el 30 o el 50%. Sé que va a ser mucho llegar al 50%, pero no todo tienen por qué ser las grandes plantas de tratamiento más o menos centralizado. De hecho, para distinguirnos muy bien frente a la recogida selectiva y el tratamiento centralizado, que es el que se está planteando por parte de las mancomunidades, el nicho y la terminología que estamos acuñando es recogida hiperselectiva y un tratamiento hiperdescentralizado en pequeñas fincas que no tienen por qué tratar más de 100 toneladas. Iremos viendo porque las dificultades normativas... Pero, muy bien, pues ya con esto acabo. Aquí quería hacer una evaluación un poco de cuál es la situación, el mapeo que nos encontramos después de casi 2 años de llevar a cabo el proyecto. Los municipios socios, Bocema ha intervenido... Javier de los Nietos, Sierra Norte, Valle de Lozoya, está Mariano Pérez, y un reconocimiento a vuestra extraordinaria valentía y a vuestra y estar un poco al margen de la norma para conseguir avanzar.
nadie es pionero si no va más allá de las fronteras de lo establecido, y tenemos municipios que están asumiendo riesgos a la hora de estar en el borde externo de lo que serían unas normas muy rígidas que tenemos que ser capaces de flexibilizar. Yo quería analizar la curiosa correlación que existe en los casos de los municipios con los que estamos trabajando o hemos trabajado, al menos desde EBR. Los mayores avances se producen en municipios en los que están municipalizada la recogida. Esto es una curiosa correlación. En el caso de Bocema, Javier no lo ha contado, pero llevaron a cabo una remunicipalización de la gestión de residuos hace 2 legislaturas con bastante valor político porque había mucha resistencia. Nos consta, en Sierra Norte, al ser una zona marginal de Madrid con largas distancias, nació ya la mancomunidad sin competencia, no interesaba al sector privado. En Móstoles y en Alcalá es privada y estamos encontrando ciertas dificultades o poca disposición, no participan en las reuniones para preparar la recogida. Esperamos que se corrija, pero es una cosa que quiero compartir. Y en Alcorcón está también municipalizada a través de Esmasa y ha sido muy rápido la incorporación en apenas los últimos 2 meses a través de 2 fincas, unos ecohuertos, unos huertos sociales y una hípica, hacer experiencias, no siendo socios, se están vinculando al apoyo que se les pueda dar desde el grupo operativo. Y luego a Madrid, que lo paró por diferentes problemas, pero que por lo que sabemos hay intención de que se pueda reiniciar el proceso de agrocompostaje en Madrid a través del programa de barrios productores, donde se va a formar horticultores y pudiera salir. En los avances, en el tratamiento, lo vamos a dejar para que se planteen los agricultores, pero tenéis que saber que no están autorizadas. Un minuto De por... acuerdo. Pues entonces me quedo aquí. Los tratamientos no están autorizados, llevamos 2 años esperando y no hay manera. Incluso el del ENCIN, que cumpliría con absolutamente todos los requerimientos, el procedimiento administrativo es muy lento. Y bueno, los avances del grupo operativo en términos de compostaje son menores de lo esperado, apenas 30 toneladas por el momento en Bocema, si no tengo mal los datos, ahora me lo puede corregir Dani Montejo, que va a intervenir a continuación. Y 150 toneladas en Sierra Norte. El resto todavía no han podido arrancar. Y entonces vamos a dedicarnos en el tercero de los grupos a ver las normativas y cómo un enfoque municipal, la creación de una ordenanza, pueda permitirnos avanzar posiciones, ya que los permisos de Comunidad de Madrid van muy lentos. Muchas gracias.